Mario Morán, nieto de don Justo Morán, el primer colectivero de la Argentina. Mario Morán nació en Barracas. Se peleaba todos los días en las calles de la ciudad de Buenos Aires. Su manejo del espejo retrovisor le hizo desarrollar el hábito de pelear de frente y de espalda, y su profesión lo llevó al cuadrilátero de 100% lucha. Debutó en el primer programa protagonizando la primera lucha en duplas, siendo su compañero Rulo Verde y perdiendo aquella vez. Pasarían 3 fechas hasta que Mario volviera a presentarse, más específicamente en la cuarta, ya con sus compañeros en la tribuna, luego llamados secuaces. Quien hubiera dicho que su rival en su segunda lucha sería el mismo que fuera su compañero en esa primera lucha de duplas, Rulo Verde. La lucha terminó en derrota para el colectivero y en las fechas siguientes fue de derrota en derrota, ya que perdió con Ophidius en la fecha 5, después cayó con Delivery Boy en la fecha 6 por decisión de Peuchele tras la primera batalla campal de todo el programa, y fue vencido por Johnny Wave en la 7. En la siguiente jornada luchó contra Peter Lawrence y gracias a un error de Cornadis obtuvo su primera victoria. A partir de allí estuvo imparable, ya que empezaría su seguidilla de victorias. Ganó en la Wrestling Machine de la fecha 9 junto a su futuro aliado Kumo y venció a Hip Hop Man en la fecha 10. Las cosas no terminaron allí. En la fecha 11 luchaba contra Viloni y parecía derrotado hasta que apareció alguien, un taxista. Morán le había cortado el camino y por eso esta persona llegó con su taxi a desafiarlo. Luego Bangor le levantó la mano a Morán. Muy polémico. No, polémico no. Está claro que fue un robo. Llegó la fecha 12 y el desafío entre Morán y el taxista, quien se llamaba Jorge Torresi, se llevó a cabo. El colectivero se impuso aplicando, por fin con éxito, la palanca al piso, luego de intentos fallidos en anteriores luchas. En la 13 se metió en la lucha entre Viloni y McFloyd y recibió un matafuegazo por tocar la guitarra de Vilo. Se meten los colectiveros. Oxígeno, oxígeno. Vamos, médico ahí, que se lo lleven a Morán. Cobró con el matafuego. Ganó en la Wrestling de la 14 junto a Kumo y también en la de la 15, en esa lucha donde McFloyd alteró la máquina para ser compañero, entre muchas comillas, de Viloni. Pocas veces hemos visto una vergüenza como esta, Eduardo. Hemos recorrido 17, 18 estadios por el mundo. Atención. Hasta un día vimos casi un linchamiento. En la fecha 16, Morán tenía fecha libre hasta que Torresi apareció y pidió un desafío. Mario aceptó. La lucha concluyó en un empate, cortando así con la racha de victorias de Morán. Una semana después, luchó contra Ron Dodson y le quebró el cuello con un punzón. Pero Torresi le arruinó la lucha. La desgracia de Barracas sufrió su primera derrota en mucho tiempo, desde su lucha con Johnny Wave, y desafió al tachero una vez más, pero tardaría en concretarse, ya que en la fecha 18 fue elegido por la Wrestling Machine para luchar junto a Zamor. Sin embargo, no parecía que estuviera con ganas ese día. No quería salir a luchar porque los colectiveros estaban de paro, pero prometió hacerlo si la máquina lo elegía. Igual en medio del programa, ese paro se levantó. Lo cierto es que tenía menos ganas de luchar que vos seguramente de levantarte temprano, y volvió a caer. La tercera guerra del asfalto se realizaría en la fecha 19, y esta vez Morán terminó siendo el perdedor. El final incluyó una guerra entre taxistas y colectiveros que fueron a apoyar a sus luchadores. Volvió a la victoria ante Rulo Verde en la 20 con ayuda de Tortícolis. En la 21 estaba en la tribuna y se metió en la lucha entre Ophidius y Murphy, sin éxito. Luego sufrió varias derrotas seguidas. En la Wrestling Machine de la 22 junto a Chulo, ante Megabyte Fighter en la 23, ante Viloni en la 24, en la 4x4 de la 25, donde fue eliminado por su propio compañero, La Masa. La Masa no entiende que es de su equipo, a La Masa no le importa, le pega también a Morán, ese es de su equipo, Masa. ¿Qué hace?
hace Massa? ¿Qué hace? Lo sacó el colectivero. Y en la 26 ante Manolo Murrieta. En la fecha 27 luchó contra Yuto Omori y tras la intervención de McFloyd la lucha terminó sin decisión. Volvió una vez más a la victoria en la fecha 28 ante Delivery Boy después de que sus secuaces usaran la mercancía de este último. No le pueden abrir la moto, le están sacando la pizza. No señor, no señor, no señor Benítez que quiere defender la pizza. No, no, no. Y obtuvo otra en la fecha 29 ante Hip Hop Man con ayuda del nefasto de Bangor. Fue padrino del Teniente Murphy en la 30, donde Delivery, el rival de Murphy, lo puso en puesta de espaldas al colectivero. Se metió en las dos luchas de Villoni ante Rottweiler y Tortícolis en la 31 y 32 respectivamente. Y fue padrino de nuevo en la 33, pero de Nube Oscura. Derrotó a Fulgencio Mejía en la penúltima fecha y perdió en la Wrestling Machine de la última, culminando así su recorrido en la temporada regular, el cual fue casi como un sub y baja. Primero perdía siempre, después ganaba siempre, después perdía siempre. Lo importante acá es que pudo clasificar a los playoffs terminando en el octavo puesto con 33 puntos, pero no le fue muy bien. Si bien comenzó con una victoria ante Delivery Boy, después perdió ante Villoni en la segunda fecha, Hip Hop Man en la tercera fecha, pese a la complicidad de Bangor, en todas intervino Kumo, y Felino en la última fecha con el mismo Kumo y McFloyd de padrinos. Así que cuando perdió en su última lucha de playoff, rompió el plasma, terminó su trayecto con solo 3 puntos y a mirar la batalla final se ha dicho. La Wrestling Machine lo eligió para que debutara en la fecha 2 del segundo torneo junto a McFloyd ante Rulo Verde y Villoni, pero Morán llamó a Kumo para deshacerse del rockero y Fulgencio Mejía lo reemplazó. Luego de un secuestro al gaucho y el ayudín de Bangor, como siempre, la dupla del mal resultó vencedora. La máquina lo eligió de vuelta en la fecha siguiente, esta vez para hacer dupla con Tortícolis ante Villoni y Musambe, perdiendo aquella vez. Participó del primer especial de duplas con Dorival Santos, ganando ante el equipo de Fulgencio y Rulo. Debido a que solo ellos y el equipo de Delivery Boy y Hip Hop Man ganaron, se disputó en esa misma jornada la final entre ambas duplas. El resultado, Morán y Dorival perdieron y fueron la primera dupla subcampeona. Volviendo al segundo torneo, en la fecha 4 apareció en la tribuna y luego de ser sobornado por Milo Platao, se mete en la lucha entre Dorival y Fulgencio. Primero le pega al gaucho y después a su guardián Ofidius, contribuyendo a la victoria del brasileño. Luchó contra Villoni en la fecha siguiente, donde invocó con un grito a Kumo, pero no le sirvió de mucho porque fue derrotado. Fue padrino de Rottweiler en la fecha 6 ante el mismo rival. Ganó en la Wrestling junto a Tortícolis en la 7, donde saludó a sus compañeros de una línea de colectivos, sin decir cuál. Quiero dedicarle esta lucha a los muchachos de la gremial y a todos mis compañeros. Por favor, señor. Por favor, en la línea. favor, señor. A los compañeros de la línea. ¿Qué línea, Morán? ¿Qué te importa vos? ¿Cómo qué me importa? Perdió ante Rulo Verde en la 8 y ante Jorge Torresi en la 9, después de burlarse del Burrito Ortega y de haber pintado el taxi de Jorge con un graffiti, haciendo gala de sus dotes de vándalo. Perdió en la Wrestling de la fecha 10 haciendo equipo con Rottweiler. En la siguiente jornada fue padrino de Tortícolis en su lucha contra Manolo Murrieta, pero en los primeros segundos de combate el gigante misionero sufrió una lesión en la cadera que lo dejó fuera de combate y Morán tuvo que luchar por los puntos, cayendo derrotado. Volvió a ser elegido por la máquina en la fecha 12, esta vez con Goruta Jones. En efecto, ganó gracias al canadiense. En la 13 perdió contra Delivery Boy, donde se repitió una historia similar a la del torneo anterior. Sus secuaces se llevaron la mercadería. Después fue padrino de Rottweiler en las fechas 15 y 16, siendo los rivales Rulo Verde y Hip Hop respectivamente. En la fecha 17 tuvo su última lucha protagónica ante Musambe Tutu, que culminó en derrota. Su última aparición fue en la fecha 19, interviniendo en la Wrestling Machine. Desde entonces no se lo vio más, y así concluyó un torneo donde tuvo una notable caída en la tabla. Apenas estaba en las posiciones justas para clasificar a los playoffs. Terminó preso por infringir una norma de tránsito y encarcelado en Cañuelas, por lo que su hermano Tito lo reemplazó.